Camacho en su vía jesús-ariana y les voy a hablar un poco sobre la materia de la lógica. El tema es, ¿qué es el concepto? Todos se preguntarán, ¿qué es el concepto? Pues yo les diré. El concepto es la primera operación de la mente que consiste en la simple aprehensión de las cualidades esenciales de los objetos. Algunos autores lo definen de diferentes maneras. Les diré algunos. La idea o concepto es la representación de un objeto sin afirmar ni negar nada de él. Ese lo define Gutiérrez en el 1998. El siguiente es, un concepto es una forma del pensamiento que consiste en la representación de un conjunto de objetos por medio de sus características definitorias, gracias a las cuales podemos reconocer esos objetos y distinguirlos de los demás. Álvarez en el 2002 lo define. El siguiente es, idea o representación intelectual de un objeto, la cual se forma por abstracción en el 2003. El siguiente es, una idea o concepto de representación mental y abstracta de una cosa, percepción intelectual de una esencial, que nos afirma ni niega nada acerca de ella. Ese lo define González en el 2005. Un concepto es la representación esencial de un objeto o clase. No afirma ni niega nada acerca del objeto. A continuación diré algún listado de preguntas que van relacionadas al tema. Esta es, ¿qué noción tienes de lo que es un concepto? Bueno, es cuando quieres representar el significado de algún concepto. ¿Cuáles palabras utilizan los autores presentados para definir conceptos? Percepción, ideas, abstracción, etc. ¿Qué caracteriza o distingue el concepto? La definición, características o descripción, algunas de ellas. ¿De qué otras formas del pensamiento se diferencian? En las características esenciales. Tema 3. Las propiedades del concepto. Las propiedades del concepto inician principalmente con la comprensión del concepto. Este consiste en la nota o conjunto de notas esenciales que son características del objeto o de una clase de objetos, pero también tienen una extensión del concepto, que es la clase o conjunto de individuos a las que se les aplica este concepto. Ambos tienen relación con el contenido, ya que a mayor comprensión, menor extensión, o puede ser viceversa también. Menor comprensión, mayor extensión. Como lo presenta el caso del Minotauro, su comprensión es máxima porque contiene características esenciales que permitieron directamente ir al concepto. Ya por ejemplo que al escuchar nosotros una palabra pensamos inmediatamente a lo que es referida. Por su extensión es mínima porque se aplica a un solo individuo. Por ejemplo sería viviente, antrópodo, invertebrado, animal, insecto, que van relacionados por un solo concepto pero con mucha o mayor extensión. Así se pueden emplear tipos de conceptos, ya que estos los pueden utilizar para cualquier cosa. Los tipos de conceptos. Existen varios tipos de conceptos, los cuales se pueden clasificar o dividir en diversos criterios de acuerdo al tipo de abstracción que se le realiza, que representa su comparación, relaciones con otros conceptos. Por su abstracción, los conceptos se clasifican por su comprensión, extensión, perfección, origen y fin. Aunque todos se pueden clasificar los contenidos por tipo de abstracción, él permite solamente mostrar un orden y la jerarquía que establecen los conceptos, lo cual posibilita que podamos organizar los conocimientos con mapas conceptuales de acuerdo a su extensión o con conceptos. Por ejemplo, existen tres tipos: conceptos genéricos o superordenados. Un concepto genérico es cualquier otro que cuando tiene mayor contenido, cuando lo incluye en su expresión. Conceptos específicos o subordinados. Es un concepto subordinado respecto a otro si queda incluido en la extensión de otro.
Conceptos coordinados son conceptos que tienen la misma iniciación y pertenecen a la misma especie. Considerando, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, es subordinado genérico porque la cerveza pertenece a la rama del vino, tequila o ron. Conceptos subordinados con respecto a esos, por ejemplo, la especie cerveza, y todos son diferencias accidentales que podrían ser la cerveza está hecha de cebada, el vino de uva, el tequila de agave y el ron de caña. Entre otros más, el concepto lo va relacionando mediante esa manera para que cada quien pueda tener una clave mental para poder distinguir o tener en mente la diferencia que lo caracteriza a cada cosa. Tema 3. La relación y operaciones entre conceptos. Los conceptos son entidades aisladas en nuestra mente, pues siempre las relacionamos con otros conceptos, llamadas predicciones, al modo que las relacionamos con otros conceptos. Esto lo hacemos no solo al formular juicios y razonamientos, sino al pensar y explicitar los conceptos mismos. En la predicción, los conceptos tienen la función del sujeto o es predecido. Por ejemplo, lo decimos, lógica es la ciencia que estudia las formas del pensamiento. Conceptos, juicios, especialmente los métodos principios que se utilizan para evaluar un razonamiento. Esta se agrupa en clase de géneros o de conceptos. La relación que establecen entre los conceptos se llama predicables. A los conceptos que sirve a definir otros conceptos. Los predicables son el género, la especie, la diferencia específica y lo propio de accidentes. Los primeros tres suelen llamarse predicables esenciales y los últimos predicables no esenciales. Predicables esenciales. Género es el concepto que abarca las especies que tengo algo en común. Especies es el concepto que agrupa individuos que tienen la misma esencia o pertenecen a la misma clase. Diferencia específica es un concepto cuya nota esencial distingue a las especies de un mismo género. Por ejemplo, podemos ver que silla, cama y ropero son del género mueble, pero la diferencia específica sería que silla es para sentarse, cama para dormir y ropero para guardar ropa. También existe predicables no esenciales. La propiedad de lo propio es un concepto al que puede ser predecido con el sujeto alude a la nota para que su exclusiva característica, aunque no sea un consecutivo esencial. El accidente es un concepto que menciona una nota que no es indispensable para que el sujeto tenga la composición. La nota que tiene el carácter de accidente de ordinario es reparable. Esto puede darse en caso de que lo hagan permanente. Observaciones conceptuadoras y clasificación. La clasificación y la división son operaciones muy comunes que tienen como base la relación entre conceptos. Ambas son ordenamiento jerárquico de conceptos de acuerdo a un determinado criterio. Esto no es algo nuevo para nosotros, ya que con esa seguridad podemos clasificar y tener diferentes funciones para poder distinguir un propio concepto. Para ello, busca una clasificación, que es la operación que agrupa a clases de individuos que comparten características comunes. Consiste en ordenar características de definidos conceptos subordinados que se derivan de otro concepto de orden superior en la clasificación que obtenemos de diferentes especies contenidas de un género. En esta operación conceptual invierten tres elementos, que es 1. El concepto a su extensión clasificable. 2. Las partes clasificadas, clase o especie. 3. El criterio de clasificación. De ahí pasa a lo que es la división. La división es dividir, viene del proverbio latín, que esto significa separar. Es clasificar una operación sintética porque agrupa en clase a los individuos con base en su coincidencia. La división es una operación inversa en un procedimiento analítico que consiste en descomponer un todo en sus partes. Así que entendemos por la división análisis o descomposición una totalidad en sus partes esenciales y división que va de lo general a lo particular, mientras que esto lo clasifica y va a lo particular a lo general. Esta operación invierte tres elementos igual que la clasificación, pero este en caso es el 1, el todo aquello que se divide. La parte 2
elementos que la componen, y el 3 serían los criterios. Por ejemplo, para los lógicos, la clasificación y división son la misma cosa. Las dos caras de una misma operación en la que consideran el análisis y síntesis como la parte de un mismo proceso de pensar que da coherencia a la ordenación de los conceptos y los va agrupando. Por ejemplo, el cuerpo humano, la cabeza, está la cara del cráneo. El tronco sería el cuello, el diafragma, el tórax, el abdomen. Las extremidades se dividen en dos partes, superiores, que es el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Inferiores, cadera, muslos, piernas y pies. Ya que de esa manera todo lo va agrupando, todo se puede dividir mediante mapas conceptuales que van explicando cómo esto puede dar origen a otras cosas, pero de la misma rama por su extensión. Tema 5. La formación y definición de conceptos. Por ejemplo, ¿qué distingue al ser humano de otras especies? Sería la pregunta. Yo diría que ser racionales, utiliza diferentes medios de pensamiento, pero que es una definición, es el concepto que tenemos de algún objeto. Así vamos formando nuevas palabras. Por ejemplo, procesos básicos del pensamiento. Es la clave para formar o definir un concepto, es determinar sus características esenciales. Por ejemplo, hemos visto que una unidad, que las características esenciales son parte de la comprensión del concepto. Por ejemplo, ahora comprenderemos a determinar dichas características, ya que las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y transformación de la información, ya que nos facilitan organización y reorganización de nuestra percepción y la experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir nuestra atención hacia un determinado fin, ya que los procesos básicos del pensamiento constituyen a la base para desarrollar el pensamiento analítico. Se supone entre otros aspectos. Habilidad para observar, describir, comparar, relacionar, determinar lo esencial de los objetos. Estos procesos mentales suelen darse de manera automática en la vida cotidiana, por ejemplo, para decir no hay paraguas. Puede observarse el cielo y darnos cuenta que no está nublado o no lo va a estar. Por ejemplo, consultar las noticias sobre el estado del tiempo y la base en ello para tomar una decisión de llevar con nosotros el paraguas. Los procesos del pensamiento que debemos seguir para definición de un concepto son observación, descripción, comparación, relación, identificación de características esenciales. La observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención de una persona a un objeto o situación al fin de identificar sus características y la integración de estas en un todo que presenta una imagen mental de un objeto o situación. La descripción sería el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación por medio de la descripción, y nos podemos dar cuenta de lo que se observa y se compara, se sintetiza, etc. Por ejemplo, darnos cuenta que otras personas tienen diferentes rasgos que las pueden comparar hacia nosotros. Ya por eso se divide la rama de comparación, que es una extensión de la cual pueden realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones, o entre personas. Un objeto, evento o situación misma del aprendizaje previo. Entre ambos casos, un proceso similar cuando se pertenece a un mismo grupo y se quiere comparar primero y se identifican los elementos comunes o los elementos únicos del que quiere hablar o se quiere acentuar. Por ejemplo, en ello existe, como lo he dicho, una relación, que la cual consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o situación referidas a una misma variable. En este proceso de relación es el paso siguiente a la comparación, ya que en este momento se establece semejanza y diferencia de manera independiente. Mientras que en la relación se llega a un paso más allá del pensamiento de la información, porque en esta se toman semejanza y diferencia y que se establecen conexiones entre ellas. Por ejemplo, podremos tomar el ejemplo de que un padre tiene la relación con su hijo, porque va dependiendo de él, así como la rama van dependiendo de dichos conceptos sus palabras. Por ejemplo,
Esto no puede afirmar nada o negar algo, porque ya depende de su identificación de características esenciales. Que la característica esencial va después de observar, que es la que repite en varios objetos generalizables, o es un conjunto de clases de objetos, situaciones o fenómenos. Al comparar los objetos se observan semejanza y diferencia. Las características esenciales se encuentran en la semejanza. Una diferencia que presentan características que no es universal o que no se repite en los objetos. Podría ser que dos personas al compararse se dan cuenta que no miden lo mismo, no pesan lo mismo y no tienen la misma edad. Y por eso en eso viene la definición, que es cuando ya elaboramos las notas esenciales que la caracterizan, y podemos decir que está en su posesión y es otra y no es la simple aprehensión, ya que las esenciales del objeto. Los conceptos van en base a la definición, al igual que otras operaciones, como las clasificamos y la dividimos. Por ejemplo, para definir se requiere 1. El nombre de la clase a la que se quiere referir. El 2. Expresar mediante una afirmación o juicio las características esenciales. Y ya sería otro tema por definición que entendemos. Sería la acción que limita a poner límites. La palabra se deriva del vocablo definir. Es una operación lógica que consiste en explicitar un concepto, precisar las notas que son parte de una comprensión. Por ejemplo, sería los conceptos bondad, honestidad y perseverancia, que su característica esencial, o sea, lo que la viene definiendo, serían que son actitudes que tiene cada persona. O voy a hacer elecciones, votaciones, partidos y campañas políticas, que viene siendo que son características esenciales de la democracia. O budismo, cristianismo, hinduismo y judaísmo, que son directamente del vocablo religiones. Entre otras se van afirmando los conceptos y van elaborando diversas ramas para poder tener un mayor valor de extensiones.